y les presento a el ingeniero Miguel Alcántara, quien nos ha estado apoyando directamente con la configuración de estos webinars, con los ajustes, con el montaje de cámaras, de demos y todo esto. Muchas gracias al Inge por el apoyo que nos ha brindado. Y bueno, mi nombre es Gerardo Herrera y pues les doy la más cordial bienvenida a este nuevo webinar, a este espacio que hemos creado en esta época de contingencia, ¿sí? Este espacio nos permite estar pues mucho más cerca de ustedes y bueno, muchas gracias porque hemos tenido pues buena aceptación con esta mecánica. Entonces, por eso es que estamos trabajando en la realización de nuevos temas de su interés, ¿sí? Traer cosas que tal vez desconocían de nuestra marca. Entonces, el día de hoy nos permitimos presentarles nuestra opción que tenemos para control de movimiento en lazo cerrado. Sí, es una nueva serie, ¿sí? Es nuestra serie AIS, entonces ustedes van a poder apreciar a lo largo de esta presentación las configuraciones, las características de estos nuevos sistemas, ¿sí? Entonces, vamos a dar inicio. Muchas gracias nuevamente. Actualmente ya somos 90 participantes, ¿sí? Entonces, vamos a iniciar con esta presentación y como ya saben, como ustedes ya ubican en webinars pasados, nuestra presentación va directamente sobre nuestro PowerPoint. Entonces voy a compartirles mi pantalla. Segundito, estamos cargando la presentación. Les pido un segundo, por favor. Y bueno, recordarles que una vez que aparezca la presentación en sus monitores, ustedes van a poder ajustar el tamaño del video únicamente desplazando con la barra, ¿sí? Ustedes van a poder desplazar este video para maximizarlo. Entonces, un segundito, por favor. La actualización. Un segundito. Estamos teniendo unos pequeños detalles con la... No aparece, ¿verdad? Un segundito, por favor. Estamos teniendo aquí unos pequeños detalles con la aplicación de Zoom. Ahí está. Por fin.
Bueno, pues ya pudimos compartir la pantalla. Cabe mencionar que dependemos mucho de la respuesta de Zoom, que es en este caso nuestra plataforma. Entonces, bueno, vamos a iniciar con esta presentación. Y bueno, aquí en primera instancia enunciamos todas las series que vamos a estar viendo el día de hoy. ¿Sí? Entonces, estas series, como ya les mencionaba, vienen directamente del lazo cerrado, ¿sí? Que es la nueva tecnología que estamos nosotros promoviendo. Y bueno, vamos a iniciar un poco con algo de teoría, ¿sí? Enmarcando de manera teórica el concepto de Autonix para control de movimiento y las diferentes opciones. Entonces voy a irme muy rápido en esta sección porque pues ya corresponde a tecnología, como ustedes lo saben, de motores a pasos. Autonix México y Autonix Global tienen un desarrollo muy interesante en cuanto a sistemas de control de movimiento en motores a pasos, ¿sí? Estos, en un inicio, en lazo abierto. Pero bueno, vamos a ver un poquito acerca del marco teórico. ¿Qué es un motor a pasos? Bueno, pues estamos viendo en pantalla la constitución interna de un motor a pasos de 5 fases, ¿sí? Entonces, la diferencia versus motores de corriente directa, ustedes pueden notar que tanto rotor como estator están dentados y esto nos va a permitir, pues, entonces, esa es la primera característica a resaltar. Además, en este motor de 5 fases, 10 devanados, que son devanados bipartitos, por eso es que son 10, ¿sí? Entonces, en sí tenemos 5 devanados, pero son bipartitos, entonces por eso pueden apreciar 10, ¿sí? Entonces, comentan que de repente se va el audio, puede ser un tema de conexión a internet. Les aconsejo revisar su conexión a internet. Espero que no sea un estado general. Tratar de... Espero ahí me escuchen. Y ya hicimos aquí unos pequeños ajustes. Entonces, ¿me podrían confirmar si nos escuchan, por favor? Ya se escucha, ok. Bueno, vamos a seguir con la presentación. Entonces, voy a tratar de darle seguimiento, ¿sí? a los comentarios. Listo, afirmo si se escucha, si se escucha. Muy bien. Una disculpa por estos inconvenientes. Y bueno, les comentaba, esta es la constitución interna de un motor a pasos, ¿sí? Este es un ejemplo de nuestros motores de 5 fases. Son tanto rotor como estator está dentado. Esto nos va a permitir tener alta precisión en la rotación porque tenemos
bobinas bipartitas tenemos 5, entonces por eso es que ustedes pueden apreciar que hay 10 devanados, porque son bipartitas, ¿sí? Entonces, esa es la constitución interna. Entonces, por medio de la configuración o la combinación de estas bobinas, nosotros vamos a poder generar los diferentes ángulos de paso, ¿sí? Con diferentes, digamos, capacidades, dependiendo del número de fases del cual sea el motor, ¿sí? Entonces, este es un motor de 5 fases, entonces podemos tener un desplazamiento de hasta 0.72 de grado. Y bueno, hablemos un poquito acerca de motor a pasos versus un servomotor, ¿sí? ¿Qué diferencias encontramos entre uno y otro? Pues un motor a pasos se trabaja en lazo abierto, obviamente, y un servomotor se trabaja en lazo cerrado, ¿sí? Entonces, esa es la característica principal que podemos apreciar. ¿A qué me refiero con lazo cerrado? Me refiero a que tenemos integrado un sensor, en este caso un encoder, que nos va a permitir referenciar la posición angular de la flecha de ese motor, ¿sí? Entonces, ¿qué motor es el que requiero? Va a depender de la evaluación de las ventajas y desventajas de estas dos tecnologías, ¿sí? Entonces, en cuanto a ventajas en motores a pasos, encontramos las siguientes: circuito de control simple, bajo costo, recomendado para distancias cortas de operación, no hay variación de velocidad en operación y disponible para operar de manera directa sin necesidad de una configuración previa. Versus un servomotor, pues la principal desventaja que vamos a tener es que no hay referencia de posición, porque estamos trabajando en lazo abierto a través de un tren de pulsos modulado para el posicionamiento y para el control de la velocidad, ¿sí? Entonces, no tenemos referencia de posición al final de cuentas porque no hay un sensor que esté midiendo ese posicionamiento, ¿sí? Entonces, caso contrario con los servomotores, quienes sí nos permiten referenciar la posición y bueno, es altamente recomendado para distancias largas de operación, alta velocidad y alto torque. Entonces, aquí vamos a encontrar algunas desventajas, sí, al momento más que nada de su implementación. ¿Por qué? Porque es un circuito de control complejo, los costos son muy altos y variables y tenemos variación en la velocidad de operación, ¿sí? Entonces, de ahí la selección entre una tecnología u otra, ¿sí? Entonces, nosotros hemos optado por un mayor desarrollo en motores a paso, sobre todo porque son más económicos y si son bien calculados, nos ofrecen una alta precisión en el posicionamiento. Entonces, nosotros tenemos un desarrollo muy importante en cuanto a motores a pasos, ¿sí? Entonces, tenemos algunas características: fácil ángulo de rotación y control de velocidad, ¿sí? Entonces, nosotros podemos estar interactuando de manera directa únicamente pues calculando el ángulo de paso, ¿sí? Dependiendo del número de fases que tengamos, ¿sí? Por la velocidad, en este caso por 60, estaríamos generando una medida en RPMs, ¿sí? Esta es la fórmula para trabajar con motores a pasos y reflejar la velocidad en RPMs. De igual manera, podemos mencionar que tenemos un alto torque en cuerpos pequeños y también una alta respuesta, habilidad de respuesta, ¿sí? Entonces, tenemos un gran torque en un cuerpo pequeño y ligero. Entonces, es posible también controlar dirección, ¿sí? Entonces, podemos estar teniendo la referencia de la posición en lazo abierto únicamente a través de el tren de pulsos que nosotros estamos enviando. Hacemos un conteo del tren de pulsos, ¿sí? Entonces, como todo motor a paso, como todo motor, nosotros vamos a tener una referencia de torque versus velocidad, ¿sí? Entonces, a mayor velocidad, menor torque, ¿sí? Es un comportamiento clásico de cualquier motor, ¿sí? Ya sea en alterna, ya sea en directa, y no
no se salvan los motores a pasos de este fenómeno. Obviamente, a mayor velocidad, el torque se ve disminuido. Entonces, aquí estamos viendo esta gráfica que básicamente nos explica esta tendencia, ¿sí? Entonces, vamos a ir adelante. Tenemos una alta resolución en cuanto a las diferentes presentaciones en 2 fases y en 5 fases. ¿A qué me refiero con resolución? Al desplazamiento mínimo que podemos tener mecánicamente, ¿sí? Entonces, en 2 fases, un pulso equivale a 1.8 de grado, ¿sí? Esto se va a ver reflejado de diferentes maneras, dependiendo de los mecanismos que ustedes tengan montados, ¿sí? Entonces, angularmente en la flecha vamos a tener este desplazamiento, ¿sí? Entonces, para 2 fases, el paso completo o el paso por cada pulso que enviemos será de 1.8. En 5 fases, por cada pulso, vamos a tener un desplazamiento de 0.72 de grado, ¿sí? Entonces, en la flecha vamos a tener una mayor resolución, ¿sí? Un segundito, voy a... Ok. Bien, seguimos con la presentación. Entonces, les comento, esta no es la máxima resolución que podemos ofrecer. Si esto es a paso completo, ¿a qué me refiero? A que si nosotros enviamos un impulso eléctrico a nuestro motor, pues a nuestro drive y posteriormente a nuestro motor, pues ese sería el desplazamiento en paso completo. Entonces, nuestra tecnología o nuestros productos integran una función que se llama micropaso, que bueno, viene proporcionada o viene brindada por medio de nuestros drivers. ¿Sí? Nuestros drivers nos permiten dividir ese paso completo en hasta 250 divisiones. Es decir, que para 2 fases nosotros vamos a poder tener una resolución de 0.0072 de grado y para 5 fases de 0.00288 de grado. O sea, es una resolución muy alta que nos va a ser generada a través de nuestros drives. ¿Por qué? Porque nuestros drives cuentan con esta función llamada micropaso. Entonces, como pueden apreciar en motores a pasos y al ser un sistema enlazo abierto, pues sí podemos tener una alta resolución, ¿sí? Y pues es un sistema confiable. ¿Por qué razón? Porque nosotros, siempre y cuando calculemos bien el torque, ¿sí? Los torques de operación en base a nuestras curvas de movimiento, nosotros vamos a poder tener una muy buena respuesta de estos sistemas, ¿sí? Entonces, si no calculamos bien los torques, posiblemente generemos fallas de pérdida de paso, es decir, que los números de tren de pulso, el número de tren de pulsos puede llegar a ser inconsistente con la posición final, ¿sí? El tren de pulsos que nosotros enviemos versus la posición final puede variar, ¿sí? Entonces, esto es enlazo abierto, ¿sí? Entonces, todo esto lo tenemos que saber a manera de resumen. ¿Por qué? Porque de aquí partimos hacia la actualización de nuestros motores. Entonces, tenemos un torque sostenido, el motor a pasos, al ser híbrido, nos permite tener un gran par de retención o un torque sostenido. Cuando nosotros suministramos o polarizamos el motor, ¿sí? Entonces, el motor a pasos en todo momento está polarizado. Esto hace que nosotros no perdamos posición en ningún momento, ¿sí? Entonces, a eso le llamamos torque sostenido. Vamos adelante. Ahora, podemos también mencionar algunas características. Los servomotores tienden a tener una alta oscilación cuando cambiamos el sentido de giro, cuando cuando conmutamos de una dirección horario a una dirección antihorario. Entonces, ustedes pueden apreciar en la gráfica
que un servomotor va a tender a generar altas oscilaciones, altas vibraciones. Y bueno, esta es una ventaja con nuestros motores porque los cambios de giro no nos generan este fenómeno al que llamamos hunting o al que llamamos oscilación o vibración en el sistema. Entonces, nuestros motores a pasos no generan estas oscilaciones cuando generamos cambios de giro bruscos, ¿sí? Ahora, ¿cómo es que nosotros controlamos posición angular y velocidad? La posición angular la controlamos a través de trenes de pulso o números de pulso, ¿sí? Entonces, nosotros podemos apreciar en las gráficas de estado los diferentes ejemplos para un motor a pasos de 5 fases. Ustedes pueden ver que el ángulo en paso completo por un pulso es de 0.72. Entonces, nosotros podemos dividir los 360 grados, ¿sí?, entre 0.72, que sería nuestra unidad, y el resultado pues serían 500 pulsos. Esto quiere decir que para una rotación completa de la flecha requerimos 500 pulsos en un motor a pasos de 5 fases. Así es como controlamos posicionamiento. Es decir, que si yo, si yo requiero un desplazamiento angular de 1.44, por ejemplo, basta con que yo envíe un tren de 2 pulsos para que el motor se posicione en ese ángulo. Entonces, así es como controlamos posicionamiento angular. Ahora, ¿cómo controlamos velocidad? Esto lo hacemos a través de la regulación de la frecuencia del ancho de pulso que estamos generando, ¿sí? Ustedes pueden ver que a una frecuencia de 500 Hz nosotros vamos a experimentar una velocidad de salida de 60 RPM, ¿sí? Y a 500 Hz vamos a experimentar una velocidad de salida de 600 RPM, ¿sí? Entonces la velocidad la controlamos directamente con la frecuencia con que ingresan esos trenes de pulso, ¿sale? Entonces vamos a ir adelante. Aquí tenemos algunas características o más bien conceptos o unidades que empleamos en motores a pasos, como por ejemplo pulsos por segundo. Aquí no hablamos tanto de RPMs, ¿sí?, o RPS, ¿sí? Entonces, nuestra unidad base son los pulsos por segundo. De igual manera, pues, podemos hacer conversiones directas, ¿sí? Entonces, aquí algunos ejemplos, ¿sí? Por ejemplo, ¿cuántas RPS y RPMs de un motor a pasos de 5 fases que recibe una señal de 300 Hz por segundo? O sea, ¿cuántas RPS y cuántas RPMs tendríamos? Entonces, la explicación es la siguiente. Tenemos 300 Hz, 3000 Hz o 3000 pulsos por segundo, ¿sí? Dividido entre 500, que es nuestra RPM, o más bien nuestra revolución completa, ¿sí? Entonces, lo dividimos entre 500 porque es un motor a pasos de 5 fases. Entonces, para generar una revolución completa se requieren 500 pulsos. Por eso es que lo dividimos entre 500. Entonces, el resultado es 6. Esto viene con una unidad de pulsos por segundo. Entonces, son 6 revoluciones por segundo, ¿sí? Entonces, para poder convertirlo a RPMs, lo multiplicamos por 60 y vamos a obtener, en este caso, las 360 RPMs, ¿sí? Entonces, espero haya quedado claro con este ejemplo cómo hacer una conversión de Hertz o pulsos por segundo a RPS o RPMs. En el ejemplo número 2 tenemos, en este caso, vamos a requerir el resultado en pulsos por segundo partiendo de que tenemos una entrada en RPMs, ¿sí? Nos dice que es el mismo motor a pasos de 5 fases con 600 RPMs, ¿sí? Entonces, lo primero que hacemos es convertirlo a segundos, por eso lo dividimos entre 60 y me dice que tengo 10 revoluciones por segundo. Entonces, estas 10 revoluciones por segundo las multiplico por 500 porque 500 es la unidad o
digamos, el número de pulsos para generar una revolución completa. Entonces, 10 por 500 nos da un resultado de 5000 pulsos por segundo. Entonces, espero haya quedado claro la conversión de unidades entre RPMs y RPS. Ok, bien, vamos a seguir adelante. Bien, vamos a definir algunos conceptos como ángulo de paso. ¿Sí? Nosotros ya hablamos de ello. Para 2 fases es de 1.8 y para 5 fases es de 0.72. Ya hablamos de que eso es en paso completo. Y también tenemos otra función que sería medio paso o micropaso, que bien, bueno, esta función nos permite dividir ese paso completo. ¿Sí? Entonces, estas funciones las proporcionan nuestros drives. Vamos a ir adelante. Ahora hablemos de la selección de los motores. En motores a pasos, pues ya lo mencioné, tenemos 5 fases y 2 fases. Ustedes pueden ver algunas características. De entrada, pues la resolución. La resolución de 5 fases es mayor que la de 2 fases. ¿Pero qué implica? Pues vamos a elevar el costo de un motor de 5 fases, obviamente. ¿Sí? Un motor de 2 fases tiene menor costo. ¿Sí? Entonces, aquí las primeras características. En 5 fases la variación de torque es menor, la rotación a baja velocidad nos permite tener pues altos torques, ya que se realiza a través de un método bipolar. Y bueno, vamos a tener alta precisión porque en este caso nosotros vamos a tener una resolución mayor, 0.72 de grado. Sí, ahí menciona que es baja precisión, pero no, es alta precisión en motores a pasos de 5 fases. Donde tenemos baja precisión es en motores a pasos de 2 fases, porque el paso completo es de 1.8. ¿Sí? Entonces, nosotros podemos elegir dependiendo de las características de precisión y de torque. ¿Sí? Entonces, puedo mencionarles que en 5 fases tenemos una oferta de hasta 200 kilogramos fuerza o 20 newton metro, ¿sí? Y en 2 fases tenemos una oferta de hasta 16 kilogramos fuerza, ¿sí? Entonces sería 1.6 newton metro. Entonces, en motores a pasos de 5 fases tenemos una mayor oferta en cuanto a torque, ¿sí? Entonces, vamos a ir adelante. Así es, estos son los métodos de secuencia, de combinación entre los diferentes devanados. Entonces, el primero es un método bipolar y ustedes pueden apreciar que en el método bipolar la corriente puede fluir en ambos sentidos de las diferentes bobinas que tenemos y nos permiten realizar muchas más combinaciones. Entonces, esto es para nuestros motores a pasos de 5 fases. ¿Sí? Y bueno, este es el método unipolar, ¿sí? Donde pues tenemos bajo torque, ¿sí? Entonces ustedes pueden apreciar que la corriente en un método unipolar solo fluye en un sentido. ¿A qué me refiero? A que en el ejemplo donde vienen los devanados, la corriente fluye del común hacia las fases, Y en el método bipolar puede fluir en los dos sentidos, de A negado y de A negado a A. Entonces podemos tener mayores opciones en cuanto a las combinaciones que podemos realizar con los diferentes devanados, ¿sí? Entonces, tenemos un buen torque a bajas velocidades, mayor precisión y pues en este caso, pues mayor configuración, entonces mayor resolución, ¿sí? A diferencia del método unipolar, ¿vale? Entonces, la selección del motor va a depender mucho del torque, ¿sí? De la magnitud
¿sí? Que se obtiene a partir de la aplicación de la fuerza a un eje rotativo, ¿sí? Entonces, el torque viene definido de esta manera, ¿sí? Entonces, la fuerza necesaria para poder generar un momento de inercia, ¿sí? En un eje. Entonces, nosotros tenemos que realizar varias consideraciones al momento de seleccionar nuestros motores. Tenemos que partir del torque y de la velocidad, ¿sí? Hablando de la gráfica que vimos previamente. Estos son los dos factores que van a definir el tamaño y la serie de nuestro motor, porque si la velocidad supera en cuanto a la gráfica, ¿sí? Si la velocidad es muy alta y el torque en el comportamiento de salida de nuestro motor disminuye, va a llegar el momento en que nosotros tal vez no podamos desplazar la carga y tal vez no podamos desplazar ni siquiera los mecanismos. Entonces, es muy importante definir tanto torque como velocidad. ¿Sí? Esto es de lo que les hablaba. ¿Sí? Entonces, la velocidad afecta directamente al torque. Vamos a tener diferentes comportamientos. ¿Por qué? Porque en Autonix tenemos drives que pueden ser alimentados en corriente alterna o en corriente directa. Entonces, los comportamientos, como pueden apreciar de las gráficas, en corriente alterna, de un drive de corriente alterna, tiene un mejor performance versus un drive de corriente directa. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos drives para alto torque, alto par y para bajo torque. Entonces, normalmente los drives que vienen en corriente alterna son para alto torque y los que vienen en corriente directa son para bajo torque. Ustedes pueden apreciar que es una gráfica y un ejemplo para un mismo motor. O sea, el motor es el mismo, lo único que cambia es el drive. Entonces, modificamos el comportamiento del torque y la velocidad. ¿Vale? Entonces, por eso es que pongo este ejemplo. Tienen que considerar muy bien el torque y la velocidad de operación, la velocidad máxima, para que nosotros podamos verificar en base a esta curva de torque-velocidad, que estemos dentro de el área operativa, porque si nosotros superamos la velocidad, puede ser que el torque no nos dé para desplazar ese mecanismo o esa carga. ¿Sí? Entonces, bien, este es un breve resumen. Ahora, hablemos de la arquitectura de control de un sistema de motores a paso. Ustedes pueden apreciar en la siguiente gráfica cómo es que se trabaja un sistema de lazo abierto, ¿sí? Tenemos el motor a pasos, tenemos, bueno, vamos a partir de nuestro PC, que es donde generaríamos toda la lógica, la programación, las secuencias, los arranques, los paros, toda la lógica a través de los diferentes softwares, lo haríamos o lo generaríamos a través de nuestra PC o a través de un PLC, ¿sí? Seguido de esto, pues vamos a tener nuestro controlador de movimiento, al cual pues le vamos a descargar todos esos comandos generados a través de nuestros softwares. ¿Sí? Aquí tenemos un ejemplo, nuestra serie PMC, que es un controlador ciego para 2 ejes. Y bueno, este controlador ciego lo que va a hacer es generar un tren de pulsos de alta frecuencia que va a ir directamente hacia nuestro driver, y nuestro driver lo va a amplificar o digamos, es nuestra unidad de potencia para nuestro motor, ¿sí? Entonces, al final vamos a controlar nuestro motor a pasos a través de nuestro drive, ¿sí? Entonces, tenemos el control, tenemos la potencia y tenemos nuestro actuador, ¿vale? Entonces, este es un sistema clásico en lazo abierto, ¿sí? Entonces, tenemos el controlador, el drive y el motor a pasos, ¿sí? Entonces, aquí tenemos una breve mención. Ok, tenemos una pregunta. Tenemos actualmente 152 personas. Muchas gracias por estar atentos a estos webinars. Tenemos una pregunta acerca del ingeniero Fidel Girón y nos pregunta, ¿el controlador sería como el PLC? Sí, el controlador puede variar. El controlador puede ser como nuestra unidad que están viendo en pantalla, nuestra unidad PMC, o puede ser un PLC que tiene que tener salidas de alta frecuencia para poder generar esos trenes de pulso. Espero haber respondido de manera correcta al ingeniero Fidel.
En Q&A no tenemos preguntas todavía. Pero bueno, seguimos adelante con nuestra presentación. Ahora, ¿cómo es que se realiza el control, ¿sí? Ya directamente de nuestros equipos como PLC o como PMC, que son nuestros controladores de movimiento? ¿Cómo se realiza el control? Tenemos dos métodos de control PWM, ¿sí? Esto es para cualquier marca, no nada más para Autonix. Estos son los dos métodos existentes en el mercado. El método de control de un pulso y el método de control de dos pulsos. Entonces, nosotros vamos a tener dos salidas de alta frecuencia, como pueden apreciar. En el método de control de un pulso, tenemos las señales CW y CCW, como pueden apreciar en la gráfica de estado, ¿sí? Entonces, en el método de control de un pulso, los avances o el número de pulsos de avance va a ingresar por la entrada CW y la dirección en la que lo va a realizar lo va a hacer por CCW, ¿sí? Entonces, así es como nosotros controlamos dirección en el método de control de un pulso, a través de CCW, ¿sí? Entonces, únicamente basta con activar una entrada digital para cambiar el giro, ¿sí? Y el avance lo determina CCW. El número de avances, pues lo va a determinar el número de pulsos que nosotros tengamos en CW, ¿sí? Entonces, sí, así es como funciona el método de control de un pulso. Ahora, hablemos del método de control de dos pulsos. Nosotros vamos a cambiar la dirección de rotación ingresando el tren de pulsos por CW, que quiere decir sentido horario, ¿sí? O CCW, que es sentido antihorario. Entonces, la elección de la rotación ya viene definida por dónde nosotros vamos a ingresar ese tren de pulsos, ¿sí? Entonces, si ingresamos el tren de pulsos por CCW, vamos a girar en sentido horario. Si ingresamos el tren de pulsos por CCW, va a ser en sentido antihorario, ¿sí? Entonces, el avance pues va a estar definido por el número de pulsos que ingresemos por uno u otro. Entonces, espero haya quedado claro esta explicación breve de los métodos de control, ¿sí? Entonces, vamos a verificar. En Q&A tenemos una pregunta del ingeniero Eduardo Ojeda. ¿El controlador se programa por medio de qué? Muy buena pregunta. El controlador se programa por medio de los softwares dedicados para cada producto. Por ejemplo, para PMC o para AIC, o en este caso, que serían los controladores ciegos, lo hacemos a través de AtMotion, que es nuestro software libre de Autonix, pero esto lo vamos a ver más adelante. O si es el caso de nuestra LP, que también vamos a ver el día de hoy, se programa a través de AtLogic, que es el software para programación de PLC, ¿sí? Entonces, espero haber resuelto la pregunta del ingeniero Eduardo Ojeda. También en el chat nos preguntan, Sergio Rivas, ¿qué ventaja tiene un método del otro? Saludos, Inge. Pues bien, nosotros vamos a encontrar que en el método de control de un pulso para los programadores es mucho más sencillo estar cambiando un bit para la selección de la dirección, ¿sí? A estar cambiando el ingreso del tren de pulsos. En lo personal, yo creo que es más bien la elección del programador, cómo se acople el programador, ¿sí? Entonces, en lo personal, a mí me gusta más programar con el método de control de un pulso porque únicamente activo un bit y de esa manera, pues yo ya puedo seleccionar el sentido de giro, ¿sí? Entonces, espero haber resuelto la pregunta de manera correcta. Un saludo al ingeniero Sergio Rivas. Y bueno, vamos a seguir con nuestra presentación. Ahora hablemos de la arquitectura de control de un sistema de motor a pasos en lazo cerrado. Nosotros en lazo cerrado lo que vamos a tener es
lo siguiente, ya introduciendo a nuestra serie AIS y nuestra serie AIC. ¿Sí? Entonces, el controlador va a seguir realizando su función, va a seguir enviando ese tren de pulsos de alta frecuencia hacia el drive, ¿sí? Y el drive, a su vez, va a enviar ese tren de pulsos, ¿sí? O esa conmutación a los devanados al motor a pasos o al actuador, ¿sí? Entonces, ustedes pueden ver cómo es que fluye ese tren de pulsos de alta frecuencia, del controlador al drive y del drive al motor a pasos. Ahora, en lazo abierto, que son nuestros sistemas convencionales de la serie AK, nosotros no tenemos ninguna retroalimentación porque no tenemos ningún encoder integrado, ningún sensor que nos dé la referencia de posición. En las nuevas series de lazo cerrado ya se integra este encoder y nosotros ya podemos tener esa referencia de posicionamiento directamente hacia nuestro drive. ¿Sí? Entonces, ¿sí queda claro cómo estaría interactuando un lazo cerrado? ¿Sí? Entonces, así es como se comporta o la estructura de un lazo cerrado. El ingeniero Javier González nos pregunta, ¿un PLC como Siemens o Allen Bradley puede controlar sus drives? ¿Es correcto? Sí se puede, siempre y cuando tenga salidas de alta frecuencia, ¿sí? Arriba de 100,000 pulsos por segundo. Bien. Ok. Nos comentan explicar un ejemplo de aplicación para cada lazo. ¿Por qué la retroalimentación al drive? Ok, porque en este caso la retro viene directamente al drive porque nosotros podemos ajustar un punto cero en nuestro drive y a partir de eso se referencia todo el sistema. De igual manera, el drive tiene la capacidad de retransmitir, ¿sí? De retransmitir el posicionamiento del encoder, ¿sí? A través de salidas que ya tiene el mismo drive. Entonces, no solo se quedaría hasta el drive, sino también podemos retransmitirlo al controlador. El controlador, pues obviamente tiene que tener entradas de alta frecuencia también para poder referenciarse. Entonces, podemos estar monitoreando de dos maneras, ¿sí? Tenemos dos mecanismos, en este caso, de monitoreo. Retro hacia el drive y retro del drive hacia el controlador, ¿sí? Entonces, tenemos las dos opciones. Ok, nos comentan un ejemplo de aplicación para cada lazo. Bueno, es muy importante, por ejemplo, en sistemas de corte, no sé, algún sistema de corte tipo router, ¿sí? Tener la retro del posicionamiento. ¿Por qué? Porque ahí realizamos medición, por ejemplo, ¿sí? Entonces, medición en cuanto a los cortes. Entonces, ahí es importante verificar en todo momento que realmente estemos en esa posición, ¿sí? Que la frecuencia de entrada se vea reflejada con el posicionamiento de salida. Entonces, ese sería un ejemplo, un sistema de corte láser, por ejemplo, un router de corte láser. O, por ejemplo, para etiquetado, nos queda muy bien un sistema de lazo abierto. ¿Por qué? Porque aquí en etiquetado no se requiere alto torque y ya tenemos avances predefinidos. Y aquí, pues, siempre y cuando hayamos calculado bien el torque, no vamos a tener problemas de